Buenas noches. Después de todo lo que ha dicho el querido amigo Hugo Burell, la verdad es que las palabras huelgan. Me voy a limitar a agradecer, en primer lugar, esta asistencia formidable, verdaderamente, pedir excusas a toda la gente que me dicen que ha quedado fuera, agradecer a todos y cada uno, muy particularmente a través de los presidentes de la República que nos acompañan, a través de las autoridades de la comunidad judía, a través del cuerpo diplomático, a todos muchísimas gracias. Solo, Hugo, voy a agregar alguna reflexión más que me parece que puede sumar a todo lo formidable que dijo Hugo, que es una autora además que admiro de toda la vida, desde aquellas primeras obras del Elogio de la Nieve, es decir, hasta esta última, penúltima, el caso de Bonapelch, Montevideo Noir. Me hizo el honor de solicitarme que le presentara una de ellas, de modo que valoro mucho su palabra. Yo creo que la niña que miraba los trenes partir es para mí una historia de amor, del amor entre padres e hijos, del amor entre hermanos, entre amantes, del amor entre amigos, ¿por qué no? Del amor a la vida, a la libertad, a la tierra natal, y cuando esos sentimientos además son puestos a prueba en las circunstancias más adversas. Entonces, para mí la necesidad de escribir este libro viene de la riqueza de esas historias que se entrelazan, a pesar de que provienen de distintos tiempos y lugares, en una única voz que nos habla de amores intensos en una época de odios terribles. La lucha entre el amor y el odio eterna, y de amores que vencieron a los horrores de la guerra. El amor siempre triunfa, la vida siempre triunfa. Cuando leí el libro, más de una vez, sin título, de Ana Vinocourt, nuestra querida Anita, descubrí una frase. Ella veía una niña ahí en el campo de exterminio que soñaba con ser artista, bailaba, cantaba, se llamaba Andia. Y esa niña enferma y bueno, obviamente fallece. Y ella se pregunta, ¿qué será de los sueños de Andia? ¿Se realizarán algún día? Y en todas esas tantas reuniones que tuvimos con Charlotte, con la cual, por supuesto que nos conocíamos, pero que en estos 3 años desarrollamos un cariño, somos como de la familia a esta altura, verdaderamente en el sentido profundo. Un día ella me dijo una frase que para mí es la respuesta de esa pregunta. Me la dijo en francés, así la registré y así está como epígrafe. En el epígrafe está la frase: ¿qué habrán sido los sueños de Andia? ¿Se realizarán algún día? Y tras cartón está la frase de Charlotte, que es de Gide, que dice: el más pequeño instante de vida es más fuerte que la muerte, y la niega. O sea, en esa lucha terrible en la cual va quedando gente por el camino, bueno, el amor sigue adelante, la lucha por la libertad sigue adelante, la voluntad de continuar, como dice Yupanqui, y con nosotros nuestros muertos, para que nadie quede atrás. Y ahí está, y aquí está esa continuidad de esos valores y de esas quereres. Y por supuesto hay un abismo muy grande entre los datos fácticos y los números, y cuando uno se sumerge adentro de las historias. Lo primero nos dice que la Shoah es uno de los hechos sin duda más trágico de la historia de toda la humanidad. Pero, por otro lado, cuando uno se sumerge en las historias, uno pasa a sentirse parte de ellas. Uno descubre que allí podría estar nuestra familia, podría ser un amigo, podría ser nuestros hijos, nuestros hermanos. Nos sentimos de alguna forma protagonistas. Eso es lo que el libro pretende lograr. Y si bien es novela, al final me quedo tranquilo que un maestro como él diga que es novela, y yo creo que es novela, hubiera sido imposible sin recoger esas historias, sin el compromiso de los protagonistas. Y por eso yo valoro y admiro tanto
en primer lugar, la actitud de Charlotte. Charlotte no es solo un maravilloso ser humano, sensible, inteligente, valiente, sino que además decidió dar el paso adelante para ayudarnos a comprender, para evitar de que se vuelva a repetir. No es lo más cómodo ni lo más fácil. La primera vez que se lo propuse me dijo que no, rotundamente. Puedo decirlo, espero. Casi nunca había hablado de estas cosas, casi ni con los miembros de su propia familia, ¿no, verdad? Apenas, algunas cosas, otras sí, otras no. Por lo tanto, yo agradezco enormemente a Charlotte. Hizo lo que yo pienso que tenía que hacer para bien de todos nosotros. A su maravillosa familia, José Brumberg, un filósofo, un pensador, y un hombre con el humor siempre, no el buen humor, el humor, la broma, los chistes, siempre a flor de piel, algo absolutamente necesario en la vida. Y a Jorge, querido amigo, con su palabra siempre medida, con sus opiniones adecuadas a lo largo de todo este proceso. Raymond, a quien no conocía y conocía como de toda la vida, infinito agradecimiento a todos. También un gran agradecimiento y un reconocimiento a Domingo López Delgado, un hombre de leyenda. Los que lo conocieron es verdaderamente una figura mítica. Cuando ustedes lo descubran acá van a ver que es una persona entrañable, una persona que nunca quiso la guerra, es una persona valiente, corajuda, que se cruzó el Atlántico a pelear con la Legión extranjera y luego en la liberación de Francia, peleó hasta el último día de la guerra. Hasta el último de la guerra, en Alemania, ya bien adentro de Alemania, y siempre habló contra la guerra. Su esposa, que nos mimaba ahí con sus tecitos, sus hijos, tenemos acá a la hija, a su hijo Gonzalo, al resto de la familia, y un agradecimiento muy particular porque aceptaron que Domingo fuera con su nombre completo en esta historia. Yo era lo que quería y temía que de no ser así no estaríamos haciéndole el homenaje a esa persona que existió, ¿no? ¿Verdad? Real y que tanto nos dio. Y pronto lo estaremos presentando el libro en Rocha, y probablemente en este mismo mes. Luego las fotos, ya algo dijo el amigo Burel, pero yo quiero incluir los agradecimientos en esto. A Yad Vashem, por supuesto, al Centro de Deportación y Resistencia de Grenoble, al amigo Christophe Dessau, a la gente de la Legión extranjera, el Archivo de los Antiguos Combatientes. Conseguí las fichas de una cantidad de uruguayos, los dossiers de los uruguayos 70 que fueron a pelear a la Segunda Guerra Mundial bajo la bandera de la Cruz de Lorena, ¿no, verdad?, de Francia. Un agradecimiento enorme a Rita Vinocourt, que hizo gestiones para conseguir esas fotos, fotos que seleccionamos con enorme cuidado. A Rita, cariño enorme y un agradecimiento muy especial. Al Museo de Rocha, que nos suministró muchas de los documentos, los invito a visitarlo, de Domingo, que están allí. Y a todo el equipo que trabajó en todo esto, a Magdalena, mi hija, también con este trabajo de la selección de las fotos, a los que han trabajado hoy en la organización de este evento, Carlos Podestá, José Luis Bringa, Laura Navetián, Isaac Glixberg, queridísimo amigo, en fin. No puedo seguir nombrando, pero no puedo dejar de nombrar a mi familia, ¿no?, que han estado todo este tiempo siempre, no como a veces se dice, me soportaron, no, lo han hecho con enorme entusiasmo, hemos sido todo un equipo. Sé que los Grumberg actúan parecido, ahí medio como patota familiar, y con enorme cariño. Y termino diciendo dos cosas. Para mí, hubo un antes y un después de este libro, y eso deriva de conocer los detalles. Una cosa es la historia que uno lee, la historia de la Segunda Guerra, de sus combates, de sus grandes figuras, y otra cosa es cuando uno lee que una niña encerrada en un ropero, lo único que tiene para jugar es una especie de dominó hecho con los volantes que arrojaban los nazis, exhortando a denunciar a los judíos escondidos.
Y es el único papel que podían conseguir. Fíjense qué ironía maravillosa, y por eso decía que es de alguna forma la fuerza de la vida, poder terminar jugando con esos papeles que excitaban a denunciar al que estaba escondido, el mismo que estaba escondido siendo un niño, haciendo jueguitos, barquitos, cosas. Y bueno, como decía Mies van der Rohe, en los detalles se esconde el diablo, pero muchas veces es posible encontrar a Dios. Y a mí me perturba, y termino con esto, lo que dijo también el amigo Hugo, es como esa historia parece siempre repetirse, se acalla pero reaparece con distintas formas, con distintos nombres. Cuando yo empecé con este libro no existía, casi no existía ISIS, ni era, había pasado nada en Francia ni en Pakistán, y mucho menos en Paysandú. Y todo eso ha pasado solo en este breve tiempo. Entonces, quisiera decir que para mí el libro es, de todas maneras, cuando ustedes lo lean, cuando lleguen a lo largo, en infinidad de episodios y al final, cuando termina, es como decir, no, a pesar de todo, es posible, la vida triunfa, el amor triunfa, y del mismo modo que los hermanos judíos durante 2000 años dijeron el año que viene en Jerusalén, del mismo modo que un día a Primo Levi encerrado en Auschwitz, una guardia que le había notado que era más respetuosa que los demás, dentro de lo que podía ser un campo de concentración terrible, se le acerca y le dice, la Navidad pronto estará aquí. Y le quiso decir, evidentemente, mucho más que eso. Él lo tituló La última Navidad de guerra, ¿no? ¿Verdad? Es decir, terminaba el nazismo, venía la liberación, venía la paz. Entonces, el mensaje para mí de este libro es, el año que viene en Jerusalén, la Navidad pronto estará aquí. Muchísimas gracias.